¿Creen que Cucurucho ha sido masacrada? Así es, gente, el día de hoy les traigo los nuevos cambios de balance de agosto de 2026 que han llegado a Sonic Forces y créanme que no han sido pequeños, todo lo contrario. Han bufeado un montón de personajes que eran mediocres tirando a malos y han nerfeado otros que estaban rotísimos. Crin Cucurucho. Pero antes de empezar, recuerden dejar su like, suscribirse y comentar qué opinan de estos nuevos cambios de balance. Empezamos con Sonic Futbolista, que ha recibido un buff a gran juego de pies, que es su turbo. Como ya sabemos, ese turbo tiene una buena velocidad pero una duración horrible, pues le han bufeado la duración. Eso sí, no a la duración base, sino a las mejoras. Ahora van a aumentar muchísimo más la duración. Este buff honestamente no ha sido una locura, está bien, pero honestamente Sonic Futbolista sigue siendo un personaje bastante meh. Buff para Amy Rival totalmente innecesario porque este personaje ya estaba muy bien, pero aún encima le han bufeado el turbo, le han aumentado la velocidad, que no se ha notado una locura, eso es cierto, pero sí se ha notado algo. No entiendo este buff si literalmente este personaje ya estaba súper bien. Buff para Lancelot Cazadragones y Sir Lancelot en su turbo carga del caos. Le han aumentado la velocidad. Este turbo ahora es bueno. Antes era malísimo, pero ahora está bien. Eso sí, sigue sin ser una locura. Simplemente está bien, tiene una buena velocidad y ahora la duración es lo que le falla un poquito. Buff para Tikal, que me ha decepcionado totalmente porque le han dado un buff pero a su ataque, cuando es lo realmente bueno del personaje. Lo malo del personaje es su trampa y su turbo, y el ataque serviría si tuviese dos habilidades que son buenas. Ahora a nivel 12 tiene dos utilidades garantizadas en su ataque y a nivel 18 va a aumentar la posibilidad de 3 utilidades. La personaje sigue siendo horrible. El buff es cierto que es bueno, pero ¿de qué le sirve si tiene dos habilidades que no le sirve de nada? Empezamos con los buffs que han sido una locura. Surge ha recibido un bufeo a su turbo Centella Voltaica. Le han aumentado la velocidad, pero una auténtica barbaridad. Más o menos es un Confusion Boost, que es uno de los mejores de todo el juego. Este turbo, ojo con Surge, porque ahora es un turbo muy pero que muy bueno, y ojito con Surge, Este buff ha sido el que más me ha sorprendido y no entiendo por qué lo han hecho si la trampa ya estaba bien. Y el buff es para Tornado, que tienen personajes como Charmy, Tails, Amy Estrella y un montón de personajes más. Le han bufeado el daño, pero una auténtica barbaridad, hasta el punto de que es el daño de la mina explosiva. De hecho, pega tan fuerte que incluso es el daño de los pulpos de Phantom Rider antes de los dos nerfeos que recibió esta trampa. Y es chistoso porque Silver literalmente era el mejor común gracias a su turbo, a un buen ataque y una buena trampa, pero es que ahora su trampa está rotísima. Buff que me ha decepcionado un poquito porque le pudieron dar muchísimo más cariño a Whisper y a Whisper de la Fortuna. Le han bufeado el daño a su ataque láser Cian, cuando le pudieron haber bufeado la velocidad de su turbo, que es básicamente principalmente lo que falla. Su ataque ahora está más o menos bien, hay que decir que se nota un montón este bufeo. Ahora stunea bastante este ataque por bastante tiempo, pero aún así me ha decepcionado un poco porque lo que le falla principalmente a Whisper y a Whisper de la Fortuna es la velocidad de su turbo. Aquí tenemos otra locura de bufeo que, de verdad, en serio. Crin Caballero Unicornio le han dado un bufeo a su ataque, chao. Le han aumentado el daño y ahora adivinen qué. El daño de este ataque es prácticamente el mismo que el de Outlaw cuando salió, o sea, un forajido al español. Es decir, una auténtica barbaridad. Aún encima este ataque ya recibió un bufeo a sus dos utilidades hace un tiempo. En fin, este ataque ahora es muy pero que muy bueno. Aunque es cierto que me esperaba más un bufeo a la velocidad o duración de su turbo. Aún así, seguimos con Excalibur Sonic, que ha recibido un buff a su ataque. Alma Salvaje ahora va a causar más daño. Este buff honestamente, no creo que le vaya a servir. Buff para el turbo de Tails 9, Marcha Metálica. Este personaje ahora está joya. Le bufearon el ataque, que ahora es un buen ataque. Tiene una trampa buena si la colocas bastante bien. Y ahora su turbo, que también es bueno. Le han aumentado la velocidad y ahora es bastante buen turbo. Metal Sonic Parka ha recibido un buff a su ataque, Cegar Alma. Le han aumentado el daño, un buff bastante simple honestamente. Buff para Silver Cascanueces, otro buff más. Recientemente recibió uno a su turbo. Sorpresa Física ha recibido un tremendo buff. Le han aumentado la posibilidad de dos utilidades a nivel 1, 6 y 12 y le han garantizado dos utilidades a nivel 18. Buff para Sonic Rival, después de que lo hayan masacrado, honestamente le hubiesen bufeado un poquito la velocidad o duración de su turbo, pero no, le han bufeado el ataque, que es Puñetazo Telerigiro, que le han aumentado la velocidad a la que va. Buff para lanzamiento de espada de Tails Valeroso, que le han aumentado el daño y se nota un poquito. No es una locura, está más o menos bien este ataque. Y el último buff realmente relevante, que es el de Zaz,
Ahora va a lanzar una estrella más. ¿De qué le sirve esto? De absolutamente nada, porque es cierto que lanza unas estrellas que ahora son 4, que está más o menos bien, pero es que no duran nada. Es cierto que no es como cuando salió el personaje que lanzaba 8 estrellas y no tenían prácticamente tiempo para desaparecer. Pero este buff es bastante tirando a malo y me ha decepcionado un montón. Como extra, que creo que a nadie le va a afectar esto, han bufeado a los Legos. Vamos con los nerfeos y empezamos con Ice Cream, que ha recibido 2 nerfeos a su turbo. Le han reducido la velocidad y la duración. ¿Y adivinen qué? Sigue exactamente igual casi. De hecho, avanza más que una super forma. Es cierto que antes avanzaba lo de 2 super formas, ahora avanza un poquito más de una super forma. Sigue siendo el mejor turbo sin ningún tipo de dura, aunque a comparación de antes sí ha cambiado un montón. Otro nerfeito para Rush Kunoichi. Creo que ya lleva 5 nerfeos. Este personaje va a ser el próximo Infinite. Otra vez le han nerfeado la velocidad de su turbo, Turbo Shuriken. Ese turbo era bastante bueno, pues ahora es bastante mediocre. Pero eso en niveles bajos, ya que a nivel 14 y 20 sigue siendo muy buen turbo. Y de hecho el personaje parece un chiste porque sigue muy fuerte, por no decir que sigue siendo meta. Shadow Ídolo, 2 nerfeos, uno a su ataque, le han reducido el daño, pero esto no se nota casi nada. Sigue haciendo bastante buen daño, además de silenciarte, por lo cual el ataque sigue siendo igual de molesto. Y su turbo, que sí se ha notado bastante, le han reducido la velocidad cuando de por sí ya la baja. Yo creo que le debieron nerfear un poquito la duración. Y sigue teniendo un turbo bastante bueno. Aún así es cierto que estos 2 nerfeos, concretamente el de turbo, se ha notado bastante. Y por último, Knuckles Reno, que me ha decepcionado este nerfeo porque yo pensaba que le iban a nerfear el turbo y no, le han nerfeado el ataque. Le han quitado la chance de obtener 3 utilidades. Ahora solo va a tener 2 utilidades. Y bueno, en conclusión podemos concluir con que Surge ahora es súper buena personaje. Los personajes que tenían la trapa de tornado son muy pero que muy buenos actualmente, la gran mayoría. Ice Cream sigue prácticamente igual. Shuriken Boost, el turbo de Rush Kunoichi, ha sido bastante masacrado. Y creo que esos serían más que nada los más importantes. Y bueno, Shadow Ídolo, que pues prácticamente sigue igual. Lo único que le ha afectado es el nerfeo a su turbo. Pero bueno, recuerden dejar su opinión sobre estos cambios de balance en los comentarios y nos vemos en la próxima. Por cierto, estaría subiendo el top mejores turbos, pero justo cuando le iba a subir, ¡pum!, cambios de balance.